La noche había caído sobre el valle como un manto espeso, silencioso y lleno de presagios. Las luces de la hacienda parpadeaban como si el viento jugara con ellas, pero todos sabían que no era el viento, era el miedo. Rafael caminaba por el pasillo principal con el ceño fruncido, apretando entre sus dedos la carta que encontró esa mañana bajo la puerta de su habitación. No tenía firma, solo una frase escrita con tinta roja. El juramento se paga con sangre. En el despacho, José Luis esperaba, bebiendo en silencio. Desde su enfrentamiento con Martín Alcázar, su rostro mostraba el peso de los años, de los secretos y de las mentiras. Cuando Rafael entró, lo miró con una mezcla de culpa y rabia. ¿Sabías que Martín había vuelto?, preguntó Rafael. José Luis respiró hondo sin responder al principio. Luego con voz baja dijo: «Nunca se fue realmente, solo esperó el momento adecuado». Rafael golpeó la mesa. «¿Y qué tiene que ver con mi madre? ¡Dímelo!». José Luis lo miró a los ojos, derrotado. «Tu madre hizo un pacto con él, un pacto que nos condenó a todos». Mientras tanto, en la vieja capilla del valle, Julia encendía una vela. La figura de Martín apareció detrás de ella, su sombra proyectándose sobre el altar. «Te pareces tanto a ella», susurró. Julia giró lentamente. «¿A quién?». Martín sonrió con tristeza. «A la mujer que me traicionó». El silencio se volvió insoportable. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Mi madre?». Martín asintió. «Ella prometió protegerme, pero cuando todo se derrumbó, me entregó a los Guzmán. Pensó que así salvaría su nombre, pero en Valle Salvaje nadie se salva». A la misma hora, Mariana observaba desde su ventana los establos iluminados. Junto a ella, su fiel sirvienta, Úrsula, murmuró: «Señora, dicen que Martín volvió a la hacienda». María no se inmutó. «Que vuelva. Yo lo esperé toda mi vida, pero esta vez no pienso perder». En el pueblo, el padre Esteban abría un viejo libro de registros. En una página amarillenta, el nombre Martín Alcázar aparecía tachado, con una cruz a su lado. El sacerdote frunció el ceño. Si este hombre está vivo, entonces el infierno está vacío. De regreso a la hacienda, Rafael siguió las huellas de barro hasta el sótano prohibido. Al bajar, encontró un baúl cubierto de polvo. Dentro, una caja de madera y una fotografía antigua. Rafael, Martín, José Luis y una mujer, su madre. En la parte posterior, una dedicatoria: «A los que juramos guardar el secreto, aunque nos cueste el alma». Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese instante escuchó pasos detrás de él. Era Julia. «Sabía que vendrías aquí», dijo respirando agitadamente. «Tenemos que saber la verdad», respondió él. Pero antes de que pudieran abrir la caja, un disparo resonó desde la oscuridad. Julia gritó. Rafael cayó al suelo, con la sangre manchando su camisa. Desde las sombras apareció Hernando Guzmán, apuntando todavía con el arma. «No saben en lo que se han metido. Ese juramento no puede romperse». Julia corrió hacia Rafael, intentando detener la sangre. Hernando se acercó, pero una voz retumbó detrás de él. «Baja el arma, Guzmán». Era Martín. Avanzaba lentamente con una mirada gélida, el rostro marcado por el odio. «Te di mi confianza, y tú destruiste todo». Hernando sonrió con desprecio. «Yo solo cumplí lo que ella me pidió». «¿Ella?», preguntó Julia temblando. Hernando giró la mirada hacia ella. «Tu madre, niña. Todo esto empezó por ella». El sonido de otro disparo cortó el aire. Esta vez fue Martín quien apretó el gatillo. Hernando cayó sin emitir palabra. Julia gritó. Rafael, malherido, trató de levantarse. Martín se acercó y le susurró: «El precio del juramento por fin se ha pagado». Afuera la lluvia comenzó a caer con fuerza, lavando la sangre que se mezclaba con la tierra. Úrsula observaba desde la colina, con una sonrisa helada. El valle vuelve a arder, tal como estaba escrito. Y mientras los relámpagos iluminaban el horizonte, una nueva carta era dejada en la puerta principal de la hacienda, marcada con el símbolo rojo de los Alcázar. Esta vez solo tenía 2 palabras: «Aún falta». El trueno retumbó tan fuerte que las ventanas de la hacienda vibraron.
Julia seguía arrodillada junto a Rafael, sus manos temblorosas intentando detener la sangre. «Rafa, mírame, no cierres los ojos», suplicaba entre lágrimas, pero él apenas podía mantenerlos abiertos. Martín se quedó quieto observando el cuerpo de Hernando tendido en el suelo, el humo del arma aún flotando entre ellos. No tenía elección, murmuró, casi para sí mismo. Julia levantó la vista, con furia en sus ojos. «Siempre dices lo mismo, siempre alguien muere porque no tienes elección». Martín apretó los dientes, su mirada endurecida. «No entiendes lo que estaba en juego. Ese hombre habría destruido a todos». «Ya lo hizo», gritó Julia. «Nos convirtió en monstruos igual que él». De repente, un sonido metálico rompió el silencio. La caja de madera que Rafael había abierto cayó al suelo y de su interior rodó un anillo con el símbolo de los Alcázar. Martín se inclinó y lo tomó con cuidado, lo observó bajo la luz temblorosa del candil y dijo en voz baja: «Este anillo perteneció a tu madre, Julia». Julia lo miró confundido. ¿A mi madre? ¿Qué hacía con ustedes?» Martín suspiró. Ella no solo fue parte del juramento, fue quien lo inició. Flashback, 25 años atrás. En la misma hacienda, mucho antes de que el valle se llenara de secretos, 3 figuras se reunían en una noche similar. Martín, joven y arrogante; José Luis, ambicioso y calculador; y una mujer con mirada de fuego, Isabel de la Vega, la madre de Julia. «Juramos proteger el valle pase lo que pase», dijo Isabel, colocando el anillo en el centro de la mesa. Martín la miró. «¿Y si uno de nosotros rompe el juramento?». Ella sonrió, pero su mirada era fría. «Entonces la sangre lo sellará de nuevo». Regreso al presente. Martín apretó el anillo con fuerza. «Tu madre selló su destino esa noche, Julia, y el nuestro con ella». José Luis, que había escuchado todo desde la puerta, entró lentamente. «Ya basta, Martín. No arrastres a la hija en los pecados de la madre». Martín lo observó con desprecio. «Tú no tienes derecho a hablar. Fuiste tú quien la traicionó primero». Julia los miraba, sin entender. «¿Qué estás diciendo?». Martín se acercó a ella con voz temblorosa. «Tu madre amaba a José Luis, pero también me amó a mí. Cuando se descubrió todo, los Guzmán usaron esa traición para chantajearla. Fue entonces cuando ella entregó el valle». Un silencio mortal invadió el lugar. José Luis bajó la mirada. Julia retrocedió horrorizada. «¿Estás diciendo que soy hija de los dos?». Martín la miró fijamente. «Eres hija del amor y de la mentira. Y ese es el legado que te toca romper». Rafael, aún débil, intentó levantarse. «Julia, no le creas. Todo lo que dicen es para destruirte». Martín lo detuvo con la mirada. «Él no entiende. Este valle se construyó sobre sangre, y solo la sangre puede purificarlo». De repente un estruendo sacudió la casa. Las luces se apagaron. Úrsula entró corriendo, empapada por la lluvia. «Señor, la tumba de los Alcázar ha sido profanada». Todos la miraron con horror. «¿Qué dices?», preguntó José Luis. «La cripta está abierta, y el cuerpo de Isabel ha desaparecido». Julia se quedó sin aire. Rafael trató de hablar, pero el miedo los envolvió a todos. Martín caminó lentamente hacia la ventana y murmuró: «Entonces, ya empezó». La tormenta se intensificó y en medio del vendaval, una figura apareció a lo lejos, caminando entre la lluvia, envuelta en un velo negro. Julia, paralizada, solo pudo susurrar: «No puede ser». Martín asintió sin apartar la vista. «Es ella». La cámara se aleja de la hacienda, mientras el viento apaga las velas, dejando solo la silueta del valle cubierto por relámpagos. Y sobre el portón principal, alguien escribe con sangre una frase nueva: «El juramento no ha terminado». La tormenta rugía con más fuerza que nunca. Las gotas golpeaban los ventanales como si el cielo quisiera derrumbar la hacienda. Julia permanecía inmóvil frente a la ventana, observando esa silueta que avanzaba lentamente entre los relámpagos. Su respiración era entrecortada, los ojos fijos en aquel velo negro que ondeaba con el viento. «No puede ser ella», murmuró, con la voz quebrada. Martín la tomó del brazo, intentando alejarla del cristal. «Julia, escúchame. Si esa figura es quien creó, nadie está a salvo esta noche». Pero Julia se soltó con fuerza. «No, Martín, basta de secretos. Si mi madre está viva, quiero verla. Quiero saber por qué nos mintieron todos estos años». José Luis, que se mantenía al margen, habló con una voz baja, casi temerosa. «No, no está viva. Lo que estás viendo no puede ser Isabel».
Martín lo miró con furia. Tú lo dijiste. Nada en este valle muere del todo. ¿Un relámpago? El portón principal se abrió de golpe y el viento entró arrastrando hojas, barro y un olor metálico a sangre. La figura vestida de negro cruzó el umbral lentamente. Su rostro estaba oculto bajo el velo, pero su presencia era inconfundible, imponente, silenciosa, imposible de ignorar. Todos retrocedieron menos Julia. «¿Madre?», murmuró. La figura levantó la cabeza y por un segundo todos pudieron ver el rostro pálido y casi perfecto de Isabel de la Vega. No parecía envejecida, sino congelada en el tiempo. Sus ojos eran fríos, pero llenos de una ira antigua. Martín dio un paso adelante, incrédulo. «Isabel, tú estabas muerta». Ella lo observó con una mezcla de desprecio y tristeza. «No, Martín. Ustedes me enterraron viva con sus mentiras». José Luis creyó de rodillas. «No, no, Isabel. Yo intenté salvarte». Ella lo inclinó lentamente hacia él. «Tú me salvaste, José Luis, sí, pero solo para condenarme después». Julia no podía contener las lágrimas. «¿Qué te hicieron?». Isabel la miró con ternura y dolor. «A mí no importa, pero lo que le hicieron al valle, eso sí». Un nuevo trueno. De repente Rafael se incorporó con dificultad, apoyándose en una silla. «¿Qué quieres de nosotros?». Isabel giró hacia él y su voz resonó como un eco. «Justicia. El juramento fue roto y la sangre no se limpia con silencio». Martín, con el rostro desencajado, gritó. «¡Basta! ¡Tú no sabes lo que hicimos por ti!». Isabel se acercó a él, sus pasos lentos, el suelo crujiendo bajo sus botas mojadas. «Sé exactamente lo que hiciste, Martín. Fuiste tú quien selló la puerta de la cripta, tú quien juró que mi nombre no volvería a mencionarse. Lo hiciste para quedarte con lo mío». Martín retrocedió temblando. «No era ambición, era miedo». «Sí, el miedo que ahora los devorará a todos». Julia se acercó a su madre. «Por favor, no los mates. Déjame arreglar esto». Isabel la miró con lágrimas en los ojos. «Tú ya no puedes salvarlos, hija. Pero puedes salvarte a ti misma. Hay una llave en el medallón de tu padre. Encuéntrala antes de que el fuego consuma todo». De repente, un grito resonó desde fuera. Úrsula entró corriendo, empapada. «¡La colina está ardiendo! ¡El fuego se acerca a los establos!». Todos salieron corriendo, menos Isabel, que se quedó en medio del salón, mirando cómo las llamas reflejaban en los espejos. Martín se detuvo antes de cruzar la puerta. «¿Vendrás con nosotros?». Isabel negó la cabeza. «No, mi lugar está aquí, donde comenzó todo». Escena en los establos. El fuego devoraba las paredes de madera. Rafael y Julia intentaban liberar a los caballos mientras José Luis ayudaba a Úrsula con los barriles de agua. Pero el viento hacía imposible detener las llamas. De pronto un sonido metálico resonó, el suelo cedió y Rafael cayó en una trampilla oculta bajo el pajar. Julia gritó su nombre, pero solo escuchó un eco. Abajo Rafael cayó en una bóveda subterránea iluminada por antorchas. En las paredes había símbolos antiguos y retratos de la familia Guzmán. En el centro un cofre cubierto de polvo y una inscripción. «El que rompa el juramento despertará la maldición». Mientras tanto, arriba Julia corría hacia la casa, buscando a Isabel. «¡Madre! ¡Rafael desapareció!». Pero cuando llegó al salón, Isabel ya no estaba. Solo quedaba el anillo de los Alcácer sobre la mesa junto a un papel. Lo tomó con las manos temblorosas. En él estaba escrita una frase con tinta roja. «La verdad duerme bajo el valle». Julia levantó la mirada hacia la ventana, el fuego iluminaba el horizonte y las campanas del pueblo comenzaron a sonar. Martín apareció detrás de ella, pálido, con la voz quebrada. «Lo que hemos liberado esta noche
No se puede detener. La cámara se aleja lentamente del valle envuelto en fuego. El humo sube al cielo, y entre las llamas se distingue la silueta de Isabel, mirando hacia la distancia, con el velo ardiendo en sus manos. Y una voz en off, la suya, susurra. El juramento se selló con mi sangre, pero ahora será vengado con la vuestra.